Hola a todos y todas. Una vez más, es un gusto poder compartir con ustedes una agradable conversación en este encuentro con creadores y creadoras, en este caso de libros sobre la música en Valparaíso. El día de hoy, un importante invitado también para hablar de otro tema, que es el bolero. Víctor Rojas Farías, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola. Yo les contaba que en otro de los capítulos, la música en Valparaíso es un espacio que falta aún por estudiar, falta por visibilizar. Sin embargo, es una ciudad que incluso declarada como una ciudad musical. Nos falta a todos poder conocer muchos de los trabajos que han realizado investigadores, artistas, estudiosos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este libro, 3 íconos del canto porteño, un rescate de la música bohemia, cuyo autor está presente con nosotros y le queremos pedir que quizás partamos conociéndolo y también que nos cuente de este trabajo que vamos a compartir de manera más detallada. Víctor Rojas Farías. Hola, pero quiero decir también que Heidi Yarecki, Gabriel Gallardo también son coautores del libro, entonces soy solamente uno de los autores. He escrito otras cosas que son, qué sé yo, escenas de la vida bohemia, sobre la bohemia y sobre la música de Valparaíso. Pero este texto tiene ese rasgo distintivo. Está escrito por 3 personas con 3 visiones. ¿Y esas 3 visiones, a qué te refieres? ¿Son 3 profesiones distintas? ¿3 áreas distintas? Ellos han estado organizando, por ejemplo, el Festival Jorge Farías, que suscitaba gran cantidad de público y todos los boleristas iban allí con gran fruición. Entonces tenían una visión de lo que es la bohemia que se contrasta un poco con la que puedo tener yo y se asimilan en un texto que podrá ser farragoso en la primera parte, pero es completo. Y dime, Víctor, ¿tú desde qué área vienes? ¿Desde qué espacio de trabajo o profesión tú te desarrollas? Yo de origen soy profesor de castellano, después estudié lengua clásica, después me especialicé, hice un magíster que no he terminado aún como estudioso, pero como gente que vive en Valparaíso y que se vincula con sus vecinos, he sido bolerista desde niño. ¿Qué tenemos nosotros en común los porteños, los militares con los aviadores, los curas con los ateos? Pues la audición de los boleros y de nuestra música. En las fiestas todos son cumbias. En la música que se escucha por la radio, que se canta cuando uno está medio entonado, son boleros. Eso une a todos. Claro. ¿Y cómo llegas tú? Porque cuando tú dices que desde niño el tema del bolero, pero ¿a qué te refieres? ¿Que tú cantabas bolero? ¿Tu familia era de tradición bolero? Pero sí, bastaba subirme a la micro y escuchar a esos niños que en la micro cantaban. ¿Y qué cantaban? ¿Quién tiene tu amor? Que es un tango transformado en bolero. Porque aquí nosotros bolereamos las cosas. Después, antes de que existiera la música de los ascensores, uno podía escuchar músicos en la calle, músicos en el cementerio que cantaban en las tumbas. Estoy hablando de los años 60, 70, todavía aquí en Valparaíso. ¿Y qué cantaban? Pues lo que le gustaba a la mamá difunta, que el tipo pagaba porque se le cantase. ¿Y qué le gustaba a la mamá difunta? Pues los boleros. Entonces los boleros confluían una especie de corriente de audición fortísima en Valparaíso. Mira, nosotros escuchábamos cueca el 18 de septiembre. Escuchábamos marchas el 21 de mayo y todo el resto del año era vals con bolero. Día de la Madre, lo que fuera. Y cuéntame, en el caso de este libro, ¿cómo se origina? ¿Cómo resulta sacar este libro que nos va a introducir en lo que es el bolero en Valparaíso? A través de un fondo de la música, donde nosotros hicimos notar que teníamos algunas tesis que creíamos que no estaban escritas en ninguna parte. Y efectivamente no estaban escritas en ninguna parte. ¿Qué tesis? Entonces, ¿qué ideas? Nos saltamos un poco en la conversación, pero sí, tengo que meterme entonces en eso. Mira, el virreinato se superpuso a un modelo que es el incanato. Ahí en el Cusco residía el Inca y desde ahí impartía sus órdenes. Y sus órdenes veían desde Ecuador hasta Chile. Eso era el imperio Inca. Y cuando llegó el español, puso ahí su virreinato
y dio órdenes, dividido en capitanía y todo, pero ¿a dónde? ¿Cuál es el centro de localización de estas órdenes del virrey? Ecuador a Chile, dejando un poco incluido zona de Argentina. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Reiteraba una especie de comunicación de los fenómenos patrimoniales y de las órdenes reales. Comunicaba, utilizaba las mismas vías. Y comunicaba también y uniformaba culturalmente algunos sones musicales. Por ejemplo, la escala pentatónica, que todavía es posible advertir en nuestra... Si nosotros nos vamos al Liberty ahora y escuchamos un bolero, pues estamos advirtiendo levemente modificados y con los matices propios de los siglos y de todas las tragedias que han pasado entre medio a la música pentatónica del incanato. Y es más, tú estás escuchando a esos cantores que no cantan con la voz rugosa de Lucho Gatica, ¿no es cierto?, que serían las orejas del Atlántico. Cantan con una voz bien nasal, como si estuvieran vendiendo papas en la feria. ¿Quién tiene tu amor? ¿De dónde viene eso? Pues de allí. Y nosotros creemos y planteamos acá que el continente para los boleros tiene dos orejas. Una, que es el Pacífico Sur, el eje constituido por los puertos de Callao, Valparaíso y Tumbes, en Ecuador. La Argentina, por otro lado, tiene su propio cuento con el resto de la oreja atlántica. No nos metamos en eso, pero nosotros sabemos perfectamente, cuando vino Julio Jaramillo acá, dejó la crema, ecuatoriano. Cuando vino Lucho Barrios, dejó la crema, peruano. Y aquí en Valparaíso, Jorge Farías dejó la crema, en Valparaíso, chileno. Luis Alberto Martínez, chileno. Pero estos cantantes, cuando van para afuera de estos límites, adaptan sus canciones. Cuando se transformó en un fenómeno mundial, Lucho Barrios cambió las canciones. Las orquestaciones que cantaba acá no son las mismas orquestaciones con que cantaba en Europa o en Nueva York. Allá le ponía instrumentos de viento, le ponía violines y acá cantaba con las dos guitarras de palo. ¿Por qué? Pues por imperativos comerciales. El sello le aconsejaba hacerlo. ¿Pero por qué el sello le aconsejaba hacerlo? Pues porque esas orejas son nuestras y allá no iban a resultar tan gratas. Eso. Fíjate que cuando murió Lucho Gatica, con Heidi Yaike, con Gabriel Gallardo, estuvimos paseando por los bares de Valparaíso buscando en los bootlitzers la música que estaba ahí, para ver si era posible encontrar a Lucho Gatica. Todos sabían quién era Lucho Gatica, todos admiraban a Lucho Gatica, pero ahí estaba Lucho Barrios, pero ahí estaba Jorge Farías. ¿Por qué? Pues la misma razón. Bueno, ya nos contaste un poco cuáles son como estas tesis iniciales que de alguna manera, me imagino por lo que tú cuentas, con Heidi y con Gabriel, los une para poder escribir un libro, ¿verdad? Y además señalas como parte fundante o que da el piso para escribir es un fondo del libro o de la música, de la música, claro. Para sacar, ¿no es cierto?, este trabajo. ¿Cuál es el contenido de este libro? ¿Qué nos habla? Primero, una elucubración general sobre lo que son las vertientes sonoras de Valparaíso. Después, lo que nosotros creemos que son las circunstancias de llegada de estas vertientes sonoras. Y después, específicamente en el bolero, las tres personas que nos parece que han sido más importantes en el género. Y son Jorge Farías, una especie de ejemplo, porque es el anticantante, ¿no es cierto?, la antiestrella. Luis Alberto Martínez, que se vino a radicar acá y de su manera es un espejo de lo que ha pasado con todas las personas que han construido culturalmente Valparaíso, ¿no es cierto? Thomas Sommers, que el gran pintor, todas estas personas vienen de afuera y vienen a descubrir a Valparaíso una vez que están acá y se quedan encantados viviendo y no se van nunca más. Y Lalo Escobar, que también es un ejemplo de lo que ha sucedido con tantos porteños de Valparaíso, que nacen en Valparaíso, se enamoran de Valparaíso, pero van quedando debajo de la servilleta. En el sentido de que en el centro los sellos o las circunstancias hacen que nunca desarrollen una carrera de primer plano. Siempre están ahí, segundo, o tercero o cuarto en las marquesinas, pero no son el primero. ¿Por qué crees tú que sucede eso? Mira, el centralismo apabullante de Santiago yo creo que es el culpable. Si nosotros nos damos cuenta que Jorge Farías, el año 66, grabó La Joya del Pacífico, una canción que desde el año 30 venía cantándose. El año 38 fue registrada por Víctor Acosta, que sería el autor.
Y inmediatamente fue un éxito absoluto, total. Llegó el momento de hacerla internacional, esta canción, porque el RCA y Philips sabían, esta cuestión tiene mucho potencial. Se lo ofrecen a Palmenia Pizarro, que tiraba ya con fuerza, y Palmenia dijo, no, pues si esta canción es de Jorge Farías, me niego a cantarla. ¿Qué hizo el sello? Se la pasó a Lucho Barrio, este jovencito peruano. Mira lo que pasó, quedamos secundarios. Lalo Escobar, el mismo de quien estamos hablando, le mandó al sello Demon, que era el sello por el cual tenía el contrato, un contrato leonino, es el sello de Camilo Fernández. Le impedía cantar en lugares que no estuvieran autorizados por el sello, le impedía grabar en otras partes que no fueran el sello, pero el sello no le sacaba nada, pues. Sacó a la mesa del rincón y unas pocas canciones. Y entonces Lalo Escobar tenía una canción que era un éxito absoluto, donde la cantaba quedaba la escoba, Mi Niña Bonita. La propuso como demo al sello Arena, era el sello Arena que después se transformó en Devana. Y le dijeron, esto vale oro, muy bien, lo vamos a hacer. Pero mientras tanto ya Lucho Barrios la había grabado, la transformó en un éxito. Mira cómo son las cosas. Como que es terrible, porque también Osito de Felpa había sido grabado por un conjunto con Luis Alberto Martínez acá, antes de que la grabara el cantante de Los Panchos, y Osito de Felpa hoy día es un clásico. Pero estas son las cosas que suceden con los cantantes que van quedando debajo de la servilleta por artilugio de los sellos, que es otro cuento, que son los cuentos comerciales, los cuales nosotros no tenemos mucha cabida. Lucho Barrios, por ejemplo, en La Joya del Pacífico, en su primera grabación, tiene ese punteo maravilloso que le da el toque inmediatamente a la canción. Tan difícil es que en muchas partes no pueden repetirlo. Pero él no puede vender sin la anuencia del sello y sin pagar esos derechos ese disco. Entonces lo ha grabado en otros sellos, pero sin ese punteo. ¿No? Tratan de hacerlo, pero no les resulta. Víctor, aprovechando que tú desarrollas este libro y específicamente en el bolero, te quiero hacer una pregunta porque nuestros diálogos no solamente lo ve la gente entendida en el bolero o en un estilo particular, sino que cualquier persona. ¿Tú nos podrías contar de dónde o cómo se desarrolla el bolero y por qué crees tú que es tan fuerte en Valparaíso? Claro. Mira, ¿cuáles son los afluentes de la música en Valparaíso? Tenemos un tipo muy fuerte de música, que es la música militar, ¿no es cierto? Acuérdate que el ejército, la escuela naval y esas cosas se constituyeron fuertemente acá, y acá se dio la pelea entre la música italiana y la música alemana. Y venían estos próceres que hoy día se estudian en la enciclopedia a dirigir la orquesta y traían la música alemana. Pues. Entonces ahí llegó Wagner, llegaron todos fuertemente. Pero esa música, como decíamos al principio, se escuchaba solo en esa fecha, pues, el 19 de septiembre y el 21 de mayo. En ese tiempo, acuérdate que el 21 de mayo ya estaba, hacía poco había sucedido el combate naval de Iquique, pero ya estaba la crema con esa cuestión. Bueno, ¿cuál es la otra vertiente? Pues la música de la iglesia, todos cantan. Sean evangélicos, sea lo que sea, cantan sus canciones, cantamos nuestras canciones de la iglesia. Y hay otro sello, que son las canciones comerciales, pues las canciones de la industria del disco. La industria del disco está obligada a vender, entonces está obligada a renovarse. Esto no sucedía cuando nació el bolero en el año 1800 y tanto. La gente sabía sus pocas canciones. Tú tenías una canción para el cumpleaños, una canción de muerte y no más. Po. Pero ahora nosotros estamos obligados a una nueva cosa. Los sellos necesitan, tal como una fábrica de azúcar tiene que vender, estos tienen que vender. Entonces las canciones pasan de moda porque vienen otras. Ese afluente comercial se nutría de una cosa que no hemos descrito en la vertiente militar o de iglesia o de disco. Es la música popular. Y la música popular tiene dos afluentes a su vez. Una que viene del campo, ahí tenemos las guitarras de palo y la voz nasal, y una que viene de los cordones urbanos de la ciudad, donde viene el tema amoroso, la quejica, esta cosa. Las canciones populares, el hablante, el que canta, puede ser, en las canciones populares del campo, puede ser lascivo,
puede ser chistoso, puede ser envidioso. En las canciones populares de la ciudad, el cantante, el hablante, es una persona pura, que ha sido estafado, que siente ansias de decir que su mujer lo ha engañado y cosas así, pero nunca es malo. En cambio, en este otro afluente podemos encontrar a ese hablante. Cuando se juntan después en el bolero, buscamos la musicalización de acá y este tipo de hablante puro. Y quedan relegadas a la cumbia esas personas que son envidiosas y que son lascivas y qué sé yo, y que tienen deseos como todos los seres humanos. Aquí aparece un ángel cantando. Entonces, pero tengo la idea de que me fui del tema. El asunto es que, debido a que cuando nació el bolero allá en Cuba y en México, había una línea de veleros que después fue de vapores, que repetía exactamente el mismo circuito, doblaba por el Cabo de Horno y llegaba hasta Tumbes, porque Callao era un puerto fuerte de carga, ¿no es cierto? Y se devolvía, pues ahí venía la música, y ahí venía el bolero, y el bolero llegó fuerte aquí abajo a nuestro lugar. Y como podemos ver, nuestro bolero utilizó perfectamente, es un compás de 4/4, perfectamente la musicalización que ya se usaba en el campo chileno. Entonces fue una cosa arrasante. Ya en el 1910, estoy hablando del centenario, ya en 1910 nosotros teníamos orejas de bolero, y eso que todavía no llegaban los sellos comerciales a Chile. O sea, llega por las mismas personas que vienen viajando acá. Por los marinos. Claro. Antes de que existieran los discos, si nosotros encontramos acá y acá un tipo de música, es por los marinos. Y acuérdense también que la industria de la marina tenía miles y miles y miles de personas, y esas personas se andungueaban. Por eso los barrios chinos se llaman barrios chinos, porque llegaban hasta allá, hasta China, a los barrios de opio. Sí, es llamativo lo que tú señalas, porque en el fondo estás señalando que el bolero llega incluso antes de lo que se piensa. Porque, por ejemplo, yo he leído historias en donde se habla mucho de la influencia de las películas, especialmente en Valparaíso, en donde aparecen ya algunos cantantes destacados, y eso habría hecho que se masificara, pero según lo que tú señalas, es mucho antes, hay una influencia mayor. Y eso especialmente en Valparaíso, entonces, por el puerto. Especialmente en los puertos, porque también en Arica, y también en Callao, y también en Tumbes, claro. Y si uno le sigue la huella a los boleros en las grabaciones, tiene que hablar de las películas. Pero si se las sigue en los textos, viajeros que dijeron, escuché tal cosa, un canto melifluo que hablaba del amor perdido, eso es un bolero. Y si se pone a leer uno poesía, encuentra en 1850 hay un poema que describe al marinero que tristemente en la cubierta cantaba el marinero que tristemente en la cubierta canta el son del bolero. Y le llaman así, bolero. 1850, con el nombre bolero, sí. Entonces cuando te dicen en 1865 está un epígono del bolero, y el bolero como tal aparece en 1886, está haciendo ese autor lo que cualquiera puede hacer, porque es que el futuro mira hacia atrás y elige donde quiere y pone el número 1, pero viene después del autor y le pone el número 1 anterior, porque nada nace porque nace por sí. Y ya ahí en 1860, Pepe, que cuando tú señalas que ya se habla o se escucha del bolero, o la palabra bolero. Allá en México, claro, y allá en Cuba, claro. ¿Y tiene algún antecedente previo? ¿Hay algunos estilos que van a generar después el bolero? Primero, que el nombre bolero viene de la bolera, que es un tipo de música que se usaba allá en México, que es mucho más alegre, parecía el son como con copla. Y si uno busca bolero en el diccionario, lo primero que le aparece es la música del bolero, como el bolero de Ravel, una música española, un baile español. Entonces ya por nombre tiene afinidad con otros géneros, por compás de 4/4 igual, y por letra igual. Pero aquella cosa que nosotros llamamos exactamente bolero y que nuestro cuerpo reconoce, porque también es cierto que nosotros podemos leer mucho y hacernos expertos, pero si la oreja no reconoce el ritmo, quiere decir que esa definición es tan mala. Eso no es. Manda la oreja, pues, si estamos hablando de música. ¿Y cuál sería la característica? Porque claro, pasa, ¿cierto?, mucho tiempo seguramente, 1860, todos los antecedentes previos que tú dices, vamos al 1900, etcétera. Pero el día de hoy, ¿cómo podríamos definir? Porque bueno, lo digo esto porque en el fondo se
se va perfilando y se, ¿no es cierto?, cristaliza algo que ya vamos a decir, esto es un bolero. Esto es un bolero. ¿Cuál es la característica del bolero? Tú hablaste del 4/4. Sí, bueno, es un tipo de música lenta que tiene características de que se puede bailar con una estructura fija y que tiene en estrofa A, B, ¿no es verdad? Entonces, la estrofa normal y el estribillo, y después un punteo en el medio, y más o menos eso es un bolero. Y la letra tiene dos afluentes. Una, que es una persona que es infeliz porque echa de menos aquello que lo hizo feliz, o que es infeliz y al mismo tiempo recuerda aquello que lo ha hecho infeliz. ¿Y la temática del bolero siempre va a ser esa? ¿Eso lo caracteriza? Eso lo caracteriza. Nosotros ahí descubrimos que hay 5 temáticas y no sabemos si siempre va a ser esa, pero así ha sido hasta ahora. ¿Cuáles son esas 5 temáticas que tú señalas? Mira, el hablante es puro, ha sido engañado, se acerca a la religión, quiere mucho a su madre y quiere mucho a sus hijos. Y esas temáticas, en el fondo, son las que han calado fuertemente Sí. en un público, en un sector, ¿no es cierto?, de la sociedad, hasta el día de hoy, que además ya pasa a ser, en muchos casos, un recuerdo, parte de una vida, porque la música tiene esa característica, ¿cierto?, que nos da un significado, nos hace recordar cosas buenas, cosas malas. Ajá. O por último, a lo mejor incluso, te pasa mucho, de verdad, que hay músicas que uno no le gustan, sin embargo pasa el tiempo y le recuerdan algo, por ejemplo le recuerda a la familia, le recuerda al padre, a la madre, ¿verdad?, y pasan a hacer algo significativo. Entonces cala hondo en una comunidad como es Valparaíso. ¿Por qué Sí. crees tú que, y un poco lo que te preguntaba, cala tan hondo justamente en Valparaíso, este estilo? Pues también cala hondo el tango en Valparaíso. Eso, el tango ha sido como despectivamente, un poeta argentino dijo, es un lamento de cornudos. y dejó de lado que el tango tiene otras cosas. Y cuando nosotros cantamos un bolero con otras cosas, como el Bazar de los Juguetes acá, pues primero fue tango y después nosotros lo hicimos bolero, Jorge Farías. Te lo pregunto, mire, qué bueno que tú nombres esto, porque te lo pregunto por lo siguiente. Algunos estudiosos, investigadores, hablan que, si bien bueno, pasan muchos estilos musicales en un espacio, pero hablan de una especie de folclore de Valparaíso, entre comillas se habla. Y justamente esos estilos son el bolero, el vals, la cueca y el tango. 4 estilos que hasta el día de hoy, que son antiguos, que son de antigua data, que incluso se pierden en el tiempo. La mayoría de estos entran por los puertos, Claro. y en Valparaíso en un momento dado son muy fuertes y quedan hasta el día de hoy. Se hacen festivales, tú nombraste el festival, ¿cierto, Farías? Sí. En el tango también, la cueca también. El vals quizás no hay tanto de eso, pero sin embargo uno la puede reconocer hasta el día de hoy muy fuerte. El vals peruano estamos hablando. Claro, claro. Entonces, por eso te preguntaba que, ¿por qué crees tú, si es que fuera así, que existe este folclore porteño con estos 4 estilos, llega a quedarse? Porque podría haber pasado. Tenemos que meternos ahí en una cosa que ya no corresponde con la palabra bolero, sino que tenemos que hablar de música cebolla. ¿Y por qué nosotros somos tan cebolla para la percepción musical? Entonces, otro cuento, y tiene que ver mira, para hacerlo gráfico y para los amigos que están escuchando más reconocible y más alegre, cuando cantamos la canción La Joya del Pacífico, que es una especie de himno de Valparaíso, el Cerro Los Plaza, ustedes la han escuchado, pues ahí hablamos de varias cosas, de varios coloridos. Y el autor no es porteño, es de afuera, de Iquique. También hizo una canción muy buena para Iquique y también es como el himno de Iquique, Víctor Acosta. Pero cuando escuchamos una canción que también es típica de Valparaíso y también es un himno, que es el otro Valparaíso del Gitano Rodríguez, advertimos una canción que es mucho más triste, que es mucho más oscura y donde se nombran colores que son oscuros, la brea, el viento sur, los volantines. Ahí por primera vez tenemos una cosa y después se va de la canción porque viene la bruma, que es alegre. Entonces nosotros los porteños tenemos una cuestión cebollenta, somos tristes. Y porque tenemos una tristeza que probablemente devenga de situaciones repetidas, tales como esa que te contaba yo, de haber quedado siempre debajo de la servilleta, porque somos así, acogemos con tanta facilidad la música cebolla. Ahora, ¿por qué somos así?
pues yo no me corresponde a mí contestar eso. No, pero en el fondo es, claro, como una música que podría venir de viaje, que han habido muchas, y todo el tiempo hay música de viaje que traen, ¿no es cierto?, las personas, también los sellos, ¿cierto?, los medios de comunicación que buscan imponerse muchas veces, imponer un estilo determinado porque tiene otros fines, que son fines comerciales, sin embargo no quedan. El bolero podría haber pasado lo mismo y podría haber dejado de existir dentro de esta memoria colectiva, y hasta el día de hoy es tan fuerte que los cantantes jóvenes cada cierto rato, ¿cierto?, vuelven a esos boleros que nos rememoran, esos boleros que nos traen a colación lo antiguo que es la música o Valparaíso, sus recuerdos, no sé. Y nosotros no pensamos, acá en el caso de Valparaíso, tú lo señalabas muy bien, el bolero como si fuera México o si fuera Cuba, ¿no? Nos imaginamos la bohemia porteña. Claro. Claro. Entonces, quiere decir que ahí hay algo que tiene esa música, y quizás tú lo señalabas, esto de los textos, que nos hace sentirlo como propio, no como extranjero, no como ajeno. La cueca, por ejemplo, es un caso bien emblemático, porque ¿quién dudaría, cierto? ¿Quién pondría en duda inmediatamente de que la cueca no es chilena? Sin embargo, claro, no es originaria de Chile, tiene múltiples influencias y encontramos cuecas en muchos lugares de América Latina. Entonces, pero uno la siente como propia, porque es una cueca además propia. Y ahí voy a la pregunta que te quería hacer. Este bolero que llega a Chile, que viene, ¿no es cierto?, a través de estos, seguramente estos marinos que cantaban y que traían estas canciones, lo hacían populares, cantantes que después se instalan aquí o que son de acá y que toman estos boleros, o incluso no cantantes, el común y corriente, el familiar que lo va a cantar, lo va a desarrollar, ¿cierto?, y lo deja acá. Pero ¿se da en el caso de Valparaíso un desarrollo creativo propio del bolero? Yo creo que sí, porque si tú adviertes en Santiago las veladas de los metaleros, por ejemplo, yo soy amigo de algunos metaleros, son metaleros y están curados después de las 12 de la noche o después de las 4 de la mañana y son metaleros, pero acá no, acá los metaleros o lo que sea terminan cantando ¿Quién tiene tu amor?, Mi niña bonita y cosas así. Entonces está muy, muy entronizado y lo sentimos propio y es parte de nuestra substancia. Si, tal como Valparaíso tiene mar, tiene bolero. Son... Y me voy a saltar, pero vamos a ir para allá y para acá seguramente porque quiero volver a una parte específica del libro. Y antes de eso, te preguntaba por la creación. ¿Tenemos creadores destacados de bolero? ¿Tenemos, aparte de cantantes? ¿En Valparaíso se desarrolla la creación de boleros? Mira, es increíble porque si tú dices que, como dijiste anteriormente, que nosotros tenemos una especie de folclore con esos géneros, pues el concepto de folclore impide que haya un creador especial que se destaque porque el folclore asimila. Y nosotros tenemos aquí en Valparaíso, aunque nació en La Zorra y se crió ahí en el Cerro O'Higgins, González Malbrán, que escribió un bolero que es clásico. En todas las antologías del bolero sale ese bolero como uno de los ejemplos supinos de lo que es el gran bolero. Es vanidad. Vanidad, con tu nombre, un amor, vanidad. Tiene tantas versiones, lo han cantado en la nueva ola, lo han cantado. Una cuestión increíble, pero en Valparaíso no funca. No funca. Nuestra oreja escucha vanidad y le agrada, pero no es lo mío. Todos. Lo mío es lo otro. ¿Quién tiene tu amor? Pero por Lucho Barrio o por Jorge Faría. Entonces, eso es. El componer una nueva cosa que cambie los parámetros es reñido con el folclore. Y si esto es folclore, pues entonces no se va a componer una cosa que cambie los parámetros, sino por un compositor que venga de afuera. Ese es otro cuento que tiene que ver con lo malo de lo bueno, qué sé yo. 3 íconos del canto porteño. ¿Quiénes son esos íconos, Víctor? Nosotros creemos que, pese a González Malbrán, que escribió ese gran bolero, que se escucha en todos lados y aquí no, y a Rosamel del Valle, por ejemplo, que es un éxito absoluto en un montón de partes, y aquí no, y son porteños,
hay algunos cantantes que no tienen éxito absoluto en todas partes y aquí sí. Y estos son Jorge Farías, Lalo Escobar y Luis Alberto Martínez. El más grande que todos conocemos es Luis Alberto Martínez. Y los otros no, los otros son una demostración de los otros Valparaíso del Valparaíso. ¿Por qué ustedes lo identifican como íconos? ¿Qué les da esa característica? ¿Qué es lo que los hace como sobresalir sobre seguramente muchos otros cantantes y mujeres y hombres que hay en Cada Valparaíso? uno en lo suyo representa muy bien un estilo, un tipo de cantante. Mira, decíamos Lalo Escobar, que es muy poco conocido, era funcionario municipal. Y ser funcionario municipal tiene dos cosas, pues una buena y una mala. Pensemos por la mala. La mala es que tiene un horario de trabajo y tiene una puntualización que cumplir. Si el hombre está dedicado a la municipalidad, tiene que administrar tal local con las normas municipales. Y lo bueno, eso le permite subsistir dignamente. Entonces Lalo Escobar desarrolla una carrera, tiene unas canciones, pero nunca tiene el tiempo suficiente para inflarse hasta el punto en que pudo haber sido Lalo Escobar, un gran cantante. Además, encima estuvimos hablando de que nunca tuvo la voluntad de pelear con el sello. Otros pelearon con el sello y pudieron ganarle, pero es muy difícil en todo caso. Él representa ese tipo de cantantes, que son varios. El que elige la opción contraria es Jorge Farías. Se dedica solo a cantar. ¿Y qué pasa? También le va mal, porque después de su gran éxito, él no se administró bien, el sello no lo pescó, el sello es una vergüenza lo que pasó con Jorge Farías y los sellos, que además no le pagaron, no lo administró y terminó como terminó, un alcohólico y qué sé yo. Y Luis Alberto Martínez, que pertenece a la otra oleada, los extranjeros que llegaron acá. Luis Alberto Martínez venía tímido a cantar y le preguntó a Lucho Donoso, el de las cebollitas de oro, ¿tú crees que si me quedo 15 días me va a ir bien acá? Y Lucho Donoso le dijo, quédate 15 años y después ve. Y ahora lleva 30 y tanto. Claro. De estos cantantes que tú señalas, el último es el que nos acompaña todavía. Claro. Y él, por ejemplo, para la gente que no... estoy seguro que un porteño va a saber muy bien reconocerlo y sabe dónde lo puede encontrar y puede dar el dato. Pero así como está eso, y la gente que no conoce a estos cantantes, ¿dónde encontramos, por ejemplo, hoy día a este ícono del bolero? Bueno, Luis Alberto Martínez es un vecino playanchino del cuarto sector. Tiene ahí su departamento en un primer piso, bastante chico y acomodado porque está lleno de premios y cosas que le han dado. A él lo encontramos allí. A Lalo Escobar solo en internet y no la discografía completa, que es imposible encontrar. Mira, fue tan fome lo que le pasó a Lalo Escobar con el sello que no lo permitían actuar en ninguna parte que no tuviera la anuencia del sello y no podía sacar otras producciones y el sello no le sacaba nada. Entonces, después ya en los años 80 sacó un cassette, pero el sello lo demandó, tenía que pagarle. Entonces se cambió el nombre y se puso Dani Escobar. Imagínate, tuvo que sacar su producción ya evitando su propio nombre. Si eso no es, no sé, pues, aplanatorio, no hay que dar debajo de la servilleta, no es echarse agua para... ¿Qué es? ¿Qué es? Víctor, y en este libro nosotros podemos conocer esa historia, podemos hacer seguimiento, cada uno si leyera de este libro que nos relatas, puede conocer desde su origen. Mira, claro, hasta su trayectoria. Ese libro en particular está escrito en 4 capítulos. El primer capítulo es la lata semiteórica y semianecdótica de lo que es el bolero, de dónde viene y todo el asunto. Ese asunto. Ya el segundo capítulo entramos en la vida de Jorge Farías y se pone más entretenido porque tiene que ver con una cuestión que nosotros podemos señalar con el dedo. Esto pasó aquí, en tal lugar y de la tal manera. Y después se viene con Luis Alberto Martínez y Lalo Escobar. Salen también las discografías para que veas tú que el gran mito que es Jorge Farías tuvo solo 9 discos chicos y un long play compartido en que salía solo una canción de él. ¿Cuántos trabajos tú has podido encontrar sobre el bolero, especialmente en Valparaíso? Mira, el bolero en Valparaíso no tiene gran cantidad de trabajos. Tiene
gran cantidad de biografías de cantantes, que es otra cosa, porque ahí no se está hablando del bolero, se está hablando de cuándo nació, cuándo murió tal persona. Y de lo que sí, hay un montón de trabajos que se publican acá como si fueran el bolero, es del otro bolero, de la Oreja Atlántica, el que todavía tiene la rémora a esos trabajos de pensar que el bolero es Lucho Gatica hizo la grande orquesta. Aquí sí se presentó la Guambalí con éxito. Y sí, si llegara la Sonora Matancera o la Santanera, que son esas músicas de allá, pues a todo sonido, con toda orquesta, le iría bien. Pero nosotros, curados, cantamos con la guitarra de palo y las canciones que nos gustan. Víctor, ya un poco como una parte final de esta conversación, de este diálogo que, como te decía, lo que buscaba o lo que busca es poder encontrarse a través de este diálogo. Oye, pero espérate, Sí. yo quisiera, no tiene que ver con el bolero, sino más bien con el vals, pero contar sobre un libro que se llama El himno que se baila, se llama así por La Joya del Pacífico, y lo escribió Eugenio Rodríguez. Entonces, esta persona, Eugenio Rodríguez, empezó a investigar sobre el vals. Le pasaba lo mismo, el gran vals vienés, el otro vals, el vals Boston. Todos llegaron a Valparaíso y de repente se empezó a obsesionar con La Joya del Pacífico, con este vals, y empezó, antes que nadie, a obsesionarse, a descubrir que existían versiones anteriores a la de Jorge Faría, y a esto le había puesto tal persona, a esto le había puesto tal otra, y se contactó con esas personas, se contactó con todas las personas que habían metido mano en La Joya del Pacífico después de que lo compuso Víctor Acosta, incluso con la hija Rosa Acosta, porque Víctor Acosta ya estaba muerto. Y se obsesionó tanto que fue durante años una audición constante. Su señora no lo quería ya ni tener en la casa, porque lo único que hacía era escuchar La Joya del Pacífico en distintas versiones. Y la hija dice, mira, cuando yo pienso en mi infancia, pienso en La Joya del Pacífico. Pero él logró una cuestión tan bonita y que no se ha pescado lo suficientemente en grande. En una cosa que se llamaba Carnavales Culturales de Valparaíso en el año 2004, trajo a todos los cantantes que habían estado en La Joya del Pacífico, antes de Jorge Faría, con Jorge Faría incluso, la hija, Sambo Sala, todos estaban ahí en el escenario, solo que no cantando, sino que hablando. Entonces, me parece que ese libro es un libro, en la música en Valparaíso es un libro muy, muy, muy meritorio. Y como tal es citado en un montón de lados, debe ser el libro de Valparaíso musical que tiene más citas, porque no hay nadie que no se dé cuenta que hay una cuestión muy fuerte. Entrevistó a Jorge Farías sobre esta canción, entrevistó a Lucho Barrios, dan cosas distintas. Y en relación al mismo libro, Víctor, ¿cómo las personas que nos están escuchando o viendo pueden acceder a este libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos solicitar o encargar? Está en la Mar del Libro, pueden solicitarlo a la Bohemia Producciones en el Facebook, pueden solicitármelo a mí también en el Facebook, no hay ningún problema en distribuirlo porque el libro ha tenido como buena aceptación y quedan ya bastante pocos ejemplares. Esto tuvo un tiraje ilimitado con el financiamiento del fondo. Claro, entonces fue entregado a algunas agrupaciones de cultores musicales y fue entregado a agrupaciones culturales y literarias de aquí, de nuestro Valparaíso. Bueno, obviamente nos abre muchísimas interrogantes, preguntas, reflexiones con estos tres íconos. Y para finalizar, Víctor, hablamos, ¿no es cierto?, de estos orígenes del bolero. Que más que orígenes, era cómo en el fondo se instala y queda en Valparaíso como parte de su imaginario, parte de su paisaje hasta el día de hoy. ¿Cómo ves tú la proyección del bolero en el futuro? ¿Hay, no sé, autores jóvenes que lo estén practicando, que lo estén llevando? Mira, en la agrupación de boleristas de Jorge Farías son todos jóvenes, son 30 años, 35 años, y los cabros nuevos, que se hace un concurso de interpretación de música cualquiera, y aparece la música cualquiera abolereada, y son los cabros que tienen 18 años y están aquí tocando en Valparaíso. Entonces, yo le veo plena seguridad de que, al hecho de que el bolero persistirá en el futuro. Mira, cuando un porteño el año 2500 llegue a la Luna o viva en Marte o en Júpiter, vamos a tener dos continuidades. No va a haber mar, pero va a haber animitas y va a haber bolero y vals.
Muy buena esa referencia, esa proyección futura. Oye, bueno, y justamente tu trabajo por lo mismo pasa a ser algo tan importante que viene a ser un aporte. Yo quiero felicitarte, agradecer Y el a trabajo Heidi que tú Yarequi y estás haciendo. a Gabriel Gallardo. A ¿sí? Heide y Gabriel Gallardo, por supuesto. Este es un trabajo en conjunto Claro. y que, ¿no es cierto?, se visualiza en este libro que ya, como señalábamos, se puede adquirir en los espacios que tú señalabas. De todas maneras van a poder, si no lo alcanzaron a escuchar, va a verse abajo en el video para que puedan acceder. Y si no lo alcanzaron incluso a ver, lo pueden poner pausa, volver a repetirlo, así que van a poder acceder a este importante trabajo. Muchas gracias, Víctor Gracias a Rojas ti. Farías, por acompañarnos Gracias, en este gracias. encuentro con creadores y creadoras, en este caso, sobre libros de música de Valparaíso. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Gracias a ti Y a y a ustedes, ustedes. espero que lo hayan disfrutado y ya nos veremos en otra oportunidad. Gracias, Víctor.